Ahí lo tiene. Y mire, me da muchísimo gusto recibir esta mañana en el estudio a Penilei Ramírez. Ella es periodista, es escritora también, para hablar precisamente sobre la desaparición o la intención de desaparecer estos organismos autónomos, en especial el INAI, que pues lo hemos comentado aquí, usted lo sabe, que garantiza y vela por un derecho que tenemos todos los mexicanos, el acceso a la información. Penilei es una prueba de lo que se puede lograr cuando se consulta, se obtiene información que tendría que ser pública. Me da muchísimo gusto saludarla, Penilei. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos para ti, saludos a toda la audiencia. Oye, pues ¿quién más que tú para platicarnos de cómo sí sirve el Instituto de Transparencia? ¿Cómo está al servicio de nosotros los ciudadanos para conocer casos como el de Genaro García Luna, en tu caso, por ejemplo? Pues mira, creo que hay una confusión en el público que me parece importante que podamos explicar de cuál es la función del INAI, qué es lo que hace el INAI. En los últimos días he visto muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, diciendo que el INAI da la información, que el INAI tiene la información. Y no es así. México tiene un sistema y cada institución que se llama dentro del sistema de transparencia sujeto obligado, la información tiene serie de obligaciones para hacerlo público, tenga que solicitar y para formación de manera oficial. Una vez que uno pide la información, si esa información no te la responden de la manera como uno espera, como uno está solicitando, tienes la posibilidad de acudir ante el INAI y hacer algo que se le llama un recurso de revisión para que el INAI valore la respuesta que te dieron y determine si la institución tiene que cambiar la respuesta o se confirma que lo que... En mi caso, como periodista de investigación en México, durante las herramientas de transparencia, tanto las herramientas ya están publicadas, es decir, están en órganos de transparencia, en páginas de las dependencias de los sujetos obligados, como a través de este sistema de solicitudes de información y de recursos de revisión. En mi caso, en todas las solicitudes, al final he tenido la posibilidad de conseguir más información al tener esta mediación del INAI, de manera que no sea, digamos, decirlo en términos coloquiales, como una pelea entre la institución a quien yo estoy solicitando información, la información que puedo obtener a través del INAI y también con la ayuda de algunas organizaciones civiles que ya cada vez se han especializado más en hacer estos litigios de información formales, digamos, en tribunales, en una tercera instancia o en estos recursos de revisión para un libro que publiqué en diciembre de 2020, hace apenas unas semanas, que se llama Los Millonarios de la Guerra y que trata precisamente, como decías, del caso de Genaro García Luna. Ayer, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, hablaron de cómo García Luna formó parte de una red en la cual se lucraba con los penales federales. Parte de eso que se dijo en la mañanera, yo pude confirmarlo para la investigación del libro Los Millonarios de la Guerra, que publicó Random House a través del sello Grijalvo, y no hubiera sido posible que obtuviera buena parte de la información que ahora hace pública la autoridad sin las herramientas de transparencia y sin la ayuda de la revisión en segunda instancia que hace el INAI a través de sus órganos colegiados. Lo que quiero decir con esto es muy importante. Yo hace unos días compartía a través de mi cuenta de Twitter un hilo con varias de las investigaciones periodísticas que nos parecen más famosas, que han sido más premiadas, que han puesto el nombre de México dentro del panorama investigativo del periodismo global, y que todas utilizaron herramientas del INAI. Y aquí está, por ejemplo, el caso de la Casa Blanca, el caso de las empresas fantasmas de Veracruz, el caso de la estafa maestra, muchas investigaciones sobre feminicidio, sobre justicia.
Yo compartía también varias de las investigaciones que yo hice cuando descubrí, por ejemplo, que Alejandra Barrales, en ese momento presidenta del PRD, tenía un departamento de $1 millón en Miami, cuando descubrí que la sobrina de Ricardo Monreal trabajaba en el Senado de la República, y así ha habido durante toda mi carrera investigaciones. Yo empecé mi carrera en Veracruz y empecé justamente haciendo investigación documental sobre seguimiento a lo que detectaba el ORFIS. Veía que hablaban de eso en la nota anterior. Los periodistas en México cada vez estamos logrando combinar mejor lo que le llamamos fuentes vivas, es decir, las personas que nos dan información de manera directa, con las herramientas de solicitud de información. Y las herramientas de solicitudes de información y de transparencia permiten que podamos tener una agenda propia, es decir, que podamos contar las historias que vamos detectando por nuestra propia cuenta sin tener una fuente que venga y nos dé un tip o que nos cuente o que nos diga ponga atención en esto. De manera que sí, no es exagerado cuando decimos que investigaciones largas, de largo aliento, que revelan cómo funcionan sistemas completos, como lo que yo hago en el libro de los millonarios de la guerra, cuando cuento cómo esta guerra contra el narco se convirtió al final en una forma para lucrar con la seguridad, para lucrar con los contratos de seguridad. Y buena parte de toda esa información que hemos encontrado esta semana, de manera muy destacada, Animal Político publica 2 investigaciones también basadas en solicitudes de información acerca de cómo el ejército ha acordado con las víctimas de mala actuación de sus miembros para que no llegaran a tribunales. Hay muchísima información disponible que tienen los sujetos obligados, los oficiales de gobierno, y que no la comparten, y que tenemos que recurrir a estos mecanismos, primero de transparencia, luego de solicitudes y luego de recursos de revisión y litigios, para poder tener acceso a esa información y poderla ofrecer al público en general. Por eso me parece muy importante que sigan existiendo estos mediadores institucionales que conocen la ley, que conocen las leyes de transparencia, las obligaciones que tienen los funcionarios y que están más allá del capricho o la voluntad del gobernante en turno. Esto no es solamente el partido que gobierna o el gobierno federal. El sistema de transparencia es un sistema que funciona también en los estados. Muchas investigaciones muy destacadas en los estados, tanto periodísticas como académicas, se han surtido de información que se genera a través de esas solicitudes, que se litiga a través del INAI, y por eso me parece muy, muy importante, que creo que la mejor defensa que podemos hacer del INAI es, en primer lugar, explicar qué es lo que hace, y en segunda, explicar qué hemos logrado periodistas, académicos, investigadores, activistas, utilizando estas herramientas. A ver, Penilei, Ulises Amarroni, si nos quitan esta herramienta, si nos quitan el INAI, ¿lo has pensado en algún momento? ¿Qué pasará? ¿Cómo vamos a hacer el periodismo? ¿Cómo vamos a hacer investigaciones? ¿De qué nos tenemos que agarrar? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Pensando en un futuro hipotético, digo, la firmeza de las palabras del presidente es así, es muy claro, pero todavía falta un proceso, que esperemos que no llegue a eso. Pero si has pensado en qué pasará, hacia dónde vamos a tener que acercarnos o a quién vamos a tener que recurrir si esto ocurre, si esto pasa. Bueno, hay varios países del mundo que no tienen estas herramientas de la manera como nosotros tenemos. El sistema como lo tenemos nosotros es bastante similar al sistema que tienen en Estados Unidos a través de solicitudes de FOIA, se llama ya, y ha permitido corroborar informaciones muy relevantes de fuentes directas, es decir, de fuentes interesadas en los casos que investigamos. Hay otros países como España que no tienen un sistema como el nuestro, y los periodistas, colegas míos de allá, se quejan continuamente de que uno está un poco sujeto a más, digamos, a un trabajo periodístico mucho más difícil, porque dependes más de, insisto, la voluntad de las fuentes. Yo creo que la batalla no está perdida. Yo no me quisiera adelantar a pensar cómo va a ser nuestra vida. A ver, ha sido un poco así en estos últimos meses. La administración de López Obrador se ha caracterizado por mayor opacidad en la información. Esto no es un tema político, es un tema fáctico. O sea, sí ha sido. Y además de la voluntad política de esta administración, que no ha sido muy transparente, si nos basamos en la cantidad de solicitudes que han sido negadas o que se ha alegado inexistencia de la información, etcétera, a eso le agregamos que se han retrasado muchísimo los procesos de entrega de información
por todas las cuarentenas debido a la pandemia del coronavirus. Lo que nos queda a los periodistas es seguir trabajando en nuestras fuentes directas, pero siempre está el asunto de que una fuente directa, es decir, una persona que nos da la información, es alguien que tiene un interés específico en la historia. A lo mejor es un interés legítimo, ¿no? Porque es alguien que está sufriendo una injusticia o es una persona que no le gusta lo que ve y que lo quiere denunciar, y eso está muy bien. Yo soy una gran defensora de las fuentes directas. Creo que estamos en una generación de periodismo en la que tenemos que revalorar las fuentes directas y combinarlo con la investigación documental. Pero no hay nunca nada como encontrar una historia por uno mismo. Encontrar una historia escarbando en las herramientas de información, en la información disponible, en lo que ya se ha hecho público y que el periodista llegue a sus propias conclusiones al respecto. Después tienes fuentes directas también. O incluso a veces tienes un tip para una investigación, pero necesitas poder corroborarlo. Eso le hace bien a la democracia, le hace bien a nuestras audiencias y nos ayuda a combatir algo que, como saben ustedes, es un problema en México. El hecho de que tengamos un periodismo de declaracionitis y que el 80% de las historias que vemos publicadas en la prensa todos los días son lo que alguien declaró, lo que alguien dijo, apuntó, señaló. Y justamente lo que buscamos es que haya cada vez más periodistas entrenados en la utilización de fuentes documentales, de manera que podamos contar historias, no hacer un resumen de declaraciones, que es lo que muchas veces vemos en la prensa. Las herramientas de transparencia y el hecho de que se puedan acceder a la mayoría de ellas de manera gratuita democratizan el periodismo, hacen que un periodista de un medio pequeño que esté en un estado que no tiene grandes accesos a recursos destacados para poder hacer una investigación pueda hacerlo. Y es importante esto, estamos hablando de un gobierno, el gobierno actual, que habla frecuentemente de combatir la desigualdad en el país. Sabemos que el periodismo mexicano es un gremio muy precarizado, y las herramientas de transparencia han sido una manera, y lo vemos en los premios que se han tenido recientemente para periodismo mexicano hecho en los estados, no en estos llamados medios nacionales, que han sido vitales las herramientas de transparencia para poder ir más allá de la declaración del funcionario en turno, del abogado en turno. Yo empecé, como les decía, mi carrera en Veracruz y nos parecía que la manera de hacer investigación era conseguir declaraciones en el café de la parroquia. Y por supuesto sigue siendo importante tener fuentes directas en el café de la parroquia, pero también es muy importante que nosotros podamos acceder a otro tipo de herramientas, que lo podamos hacer desde nuestra casa, desde un cibercafé, desde un aprendizaje de recursos de revisión, de litigio de nuestras propias solicitudes. Y eso hace que un periodista, insisto, con pocos recursos, en un lugar a lo mejor no capital, pueda acceder a informaciones más relevantes, más interesantes y que van a marcar una diferencia en la sociedad a la que está reportando y en el poder político al que está documentando. Por eso me parece muy importante poner ejemplos. Yo hablaba ahora de mi libro que acabo de publicar. De verdad, el libro sería otra cosa si no existieran las herramientas de transparencia, si yo no hubiera podido encontrar toda la información que publicamos acerca de los contratos que tuvieron estas personas, de cómo se articuló una red de dinero, cómo se utilizaba el discurso patriótico político para poder hacer negocios. Y nada de eso se puede confirmar solamente porque una fuente te lo diga. Lo sabemos, en México hay una situación de seguridad todavía muy grave y la mayoría de las fuentes tienen miedo, y está bien que tengan miedo porque están preservando su propia vida. Entonces nos toca a los periodistas poder, primero, respetar su anonimato en la mayoría de los casos en que lo piden, pero también tenemos que tener cómo confirmar lo que nos están diciendo, porque si no se vuelve el periodismo un concierto de declaraciones, unas on the record, otras off the record, unas de políticos, otras de fuentes que cuentan la historia pero que no pueden hablar con su nombre. Y las herramientas de transparencia, las herramientas de acceso a información documental nos ayudan a darle la vuelta a eso y poder confirmar las investigaciones y no quedarnos únicamente con el dicho de las fuentes. Penile, comentabas tú ahorita de que esta administración, la actual administración, se ha caracterizado por su opacidad. A lo largo de tu trayectoria, ¿cuál ha sido el sexenio que menos ha transparentado, que menos ha proporcionado la información solicitada, que más ha reservado, que más recursos se han tenido que interponer para que brinden la información solicitada? Yo creo que esta administración ha sido en donde más hemos visto. A ver, en todas las administraciones hay intereses, hay reserva de información.
me ha tocado más en esta administración. También hay una situación de la pandemia, pero por eso insisto en que este asunto no hay que politizarlo. No se trata de decir López Obrador es más transparente o menos transparente, o Calderón lo era, o Fox lo era, o Peña Nieto lo era. Hay un interés de todos los políticos en que no se les siga la pista. Eso es un interés, digamos, lo firma uno cuando toma el puesto. Eso no es el meollo del asunto para mí. Para mí el meollo del asunto es que sigamos haciendo nuestro trabajo y que seamos suficientemente humildes y generosos como para que otros reporteros que están empezando o que no conocen estas herramientas las conozcan y las usen. Nosotros hacemos muchos cursos, yo doy varios cursos contando cómo funciona esto y a veces ni siquiera un curso, a veces me escribe algún colega y me paso un rato con ellos por teléfono enseñándolos a usar. O sea, todas las administraciones de todos los partidos, de todos los colores, van a pretender que uno no escarbe demasiado. En México y en cualquier lugar del mundo. El punto es cómo nosotros podemos tener herramientas para darle la vuelta a eso, sin politizarlo. Me parece que es muy importante insistir en que esto no es un asunto del partido gobernante en turno ni del político gobernante en turno. No son estos los únicos que han pretendido decir que no tienen información o han dado largas para entregarlo. Todos lo han hecho, todos han reservado información. Y justamente eso, decir son iguales y han hecho las mismas cosas, nos permite decir, por eso también tiene que seguir habiendo un INAI ahora, como lo hubo antes y como lo hubo mucho antes. Y gracias a eso pudimos documentar las historias que también llevaron a las administraciones más recientes al poder. Es decir, algunos de los casos más relevantes que se documentaron a través del INAI en la administración de Peña Nieto, y está así en las encuestas, fueron punta de lanza para que las... Penilei, estamos teniendo problemas. Sí, perdón. Estamos teniendo problemas con la comunicación. No, no te preocupes. Muchísimas gracias, Penilei Ramírez, por esta gran información. Dime. Decía que termino únicamente, que me parece que es muy importante defender al INAI sin un dejo partidista, digamos, no sin un dejo político, sino por el beneficio que nos trae a todos. Exacto, totalmente de acuerdo, el beneficio que nos trae como periodistas y también como mexicanos y como ciudadanos. Penilei Ramírez, muchísimas gracias por la información, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste en la entrevista. Bonito día. Gracias, hasta luego. Igualmente. Hasta pronto. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, es momento de un corte, es muy breve y regresamos.